Desde la capital del estado, región que también está conflictuada actualmente, nos acompaña Marcelo Pedrazas, quien es diputado opositor. Gracias, diputado, por aceptar esta convocatoria. Bueno, en una jornada bastante compleja, la que parece vamos a vivir tras lo sucedido en las últimas horas. Si bien tenemos que hablar de la propuesta que tienen como región del traslado del Tribunal Electoral hasta la capital boliviana, queremos conocer la apreciación de lo que está ocurriendo actualmente en el país. ¿Cómo se encuentra Sucre? Sabemos que está también incomunicada, inmovilizada, con pocos alimentos, azotada por una crisis económica, política y social que atraviesa nuestro país. Bienvenido. Buenos días, María René, un saludo a usted y por intermedio suyo a todos los que siguen el programa. Evidentemente, no es una crisis que estamos viviendo todos los bolivianos en distintas partes del país. Si bien los conflictos dentro del departamento todavía no están en la magnitud de otros departamentos vecinos, sí estamos cercados también en el tema de del flujo carretero, que es lo que más nos preocupa con relación a Potosí y algunos y otros bloqueos que existen hacia la ciudad de Santa Cruz. Lamentablemente estamos viviendo, como todos los bolivianos, una escalada de violencia producto de una persona que no comprende que el sistema interamericano le ha planteado que la reelección no es un derecho humano y el Tribunal Constitucional Boliviano ha planteado que no hay una reelección de manera discontinua en este país, sino solamente máximo por 10 años. Lamentablemente estamos viviendo aquello. Comentarle a usted que la semana del día lunes nosotros presentamos notas al presidente de la Cámara de Diputados de Senadores y al señor David Choquehuanca, quien para mí es el primer responsable por su silencio dentro de la Asamblea Legislativa, de no plantear respuestas institucionales en el marco de las competencias que tiene la Asamblea, por ejemplo, para debatir leyes importantes y entre ellas leyes económicas que han sido aprobadas en diputados, pero que sin embargo han sido no tratadas en el Senado por distintas razones, entre ellas decisiones políticas que no perjudican al gobierno. Y aquí quiero ser puntual, perjudican a la población boliviana que tiene que hacer cola para comprar gasolina entre 8, 10, 15 horas, y las familias bolivianas que están partiéndose un pan para comer porque la crisis económica es tan grave que está afectando a quienes menos tienen, lamentablemente. Entonces, planteamos estas notas y con satisfacción ayer hemos leído por los medios de prensa que mañana se van a reunir los presidentes de la Cámara de Diputados, de Senadores, el señor Choquehuanca y los jefes de las bancadas, que para mí son inexistentes, pero bueno, es un avance para tratar de dar respuestas institucionales, políticas y evitar que los bolivianos tengan mayores problemas, por lo menos hasta que se pueda generar un escenario de tranquilidad respecto a lo que nos conviene a todos, que es salir de esta crisis a través de una elección y no así a través de revueltas o de tomas al margen de la Constitución y la ley de instituciones. Hablemos de la gobernabilidad y el gobierno, por favor. Escuchábamos el discurso de Luis Arce se dice incluso una reunión de emergencia en Casa Grande con el alto mando militar, en el cual aseguraba no renunciar y continuar actuando en las regiones más conflictuadas en el país. ¿Debería de trabajarse, contemplarse o ya dictarse un estado de excepción que es pedido por muchos sectores? Además, entendemos que todo tiene que pasar también por un trabajo de la Asamblea, una Asamblea fragmentada que, según usted, tiene gran responsabilidad de lo que está pasando en nuestro país. Indudablemente la respuesta tiene que dar el primer órgano del Estado, ¿no? Los conflictos que van y se trasladan a las calles en un gobierno, porque es el gobierno del MAS que ha instruido a la gente que se comporte de esa forma en los últimos 18 años, debe ahora tomar su norte como debe ser un Estado de Derecho y debe trasladarse al escenario político, que es la Asamblea Legislativa, y ahí dar las respuestas necesarias. Yo no planteo, María René, que se aprueben créditos, por ejemplo, para darle oxígeno al gobierno. Es una demanda de la gente para generar medianamente una estabilidad y lograr el objetivo final, que es salir de esta multicrisis, como le decía, a través del voto popular. Ahora, evidentemente tienes un gobierno que es débil, un gobierno que no le ha dado respuestas a la población, y lo que debemos evitar para mí es que la gente confunda su disconformidad con las decisiones del gobierno, con el abandono que ha existido a algunos sectores y a la sociedad en su conjunto respecto al tema económico, y a partir de ahí no generar mayor conflictividad, porque aquí hay un actor que está buscando la desestabilización del país a través de lo que estamos viendo en imágenes, que son la presión social, la toma de ciudades y sobre todo causar zozobra, daño y luto en las familias bolivianas. Pero también hay un tema que es importante, ¿no? El descontento de la gente con este gobierno.
Entonces, si eso se junta, es el beneficiado de todo esto, de esta conflictividad, va a ser Evo Morales, que está buscando una renuncia presidencial para tratar de acomodar su candidatura en las próximas elecciones nacionales. Por eso la urgencia de que la Asamblea debata estas leyes, estos proyectos que tienen que ver con inversión pública y también con créditos, para diferenciar qué es lo que la gente está buscando respecto a lo que Evo Morales pretende continuar generando, pero con el objetivo de habilitarse cuando sabe que es inconstitucional. Diputado, 66 días faltan para las elecciones. En el discurso brindado en las últimas horas por el presidente de Estado, voy a reiterar en este aire de conflictividad que ya ha registrado muertos incluso, asegura garantizar el proceso eleccionario. Sucre tiene una propuesta, el traslado del Tribunal Supremo Electoral hasta la capital del Estado. ¿Sería esto de beneficio en los próximos meses o debería contemplarse ya todo este proceso para una próxima legislatura? Mire, María René, antes de que haya esta escalada, yo en enero había presentado un proyecto de ley que tiene que ver con el traslado de la sede del órgano electoral. No es un tema de generar conflictividad en el país. Creo que en este bicentenario Sucre y Chuquisaca tiene deudas históricas con Bolivia. Pero más allá inclusive de las deudas históricas, yo planteaba el proyecto de ley porque he escuchado bastante en varios colegas de la Cámara de Diputados, de Senadores y el propio gobierno y en la Constitución del MAS hablar del equilibrio y de la equidad que debe existir en un país. Entonces, el traslado al Tribunal Supremo Electoral responde a trasladar una institución, un órgano del Estado, para que conjuntamente el órgano judicial en Sucre podamos tener dos órganos y en la sede de gobierno tener otros dos órganos que son el legislativo, como usted bien sabe, y el ejecutivo. A partir de ahí se configura una ley que también recibe el respaldo del presidente del Tribunal Supremo Electoral en su momento como vocero y máximo representante de esa institución, y se suma la institucionalidad chuquisaqueña para plantear este escenario como un escenario de debate en esta legislatura, pero con un efecto hacia futuro, es decir, que termine la elección. Habíamos sido muy cuidadosos en el proyecto de ley respecto a cuándo se computaría ya el traslado y desde cuándo debería darse sin que afecte el calendario electoral nacional ni el subnacional que se viene el próximo año en marzo. Creo que es importante que se analice esta ley porque estamos viendo las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, de trasladar varias de sus sesiones a la ciudad de Santa Cruz, lo que nos permite señalar de que no habría un óbice respecto a ese traslado y la funcionalidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral en el Estado boliviano. Entonces, es una propuesta que ha nacido no en este momento, es una propuesta anterior a este escenario crítico que estamos viviendo, pero sí la vamos a seguir defendiendo porque vuelvo a reiterarle, ¿no? Hay un tema de fondo que es el equilibrio, la equidad en este país y también profundizar el modelo de la descentralización, que en este caso ya se llama autonomías respecto a lo que plantea el MAS, y no solamente concentrar la institucionalidad en la ciudad de La Paz o en el eje central, sino también permitir que estas instituciones puedan estar, por ejemplo, en el sur del país, generando así un empoderamiento de la capital del estado y también de estas zonas alejadas que han sido descuidadas por el gobierno del MAS. Diputado, entendiendo todo ello, por favor, ¿cómo debemos nosotros interpretar lo que ocurre en un panorama electoral? Lo voy a reiterar siempre, 66 días para que se lleguen a las urnas. Un presidente de Estado que asegura garantizar un proceso eleccionario. Pedidos de diferentes colegas suyos también de un trabajo de la Asamblea que garantice y consolide este proceso como tal. Mañana una reunión esperada y hoy un encuentro en Santa Cruz. El panorama político, no quiero hablar de candidatos más allá de partidos, sino como ve usted este tablero en el cual la gente, el ciudadano, el votante, que a propósito llega obligado a las urnas, tiene un rol importante. Bueno, yo creo que hay que analizar dos escenarios, María René. El primero es que hay que hacer todos los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la Constitución, y la Constitución te habla de mandatos que duran 5 años. En ese contexto, todos los esfuerzos que se hagan institucionales para que estas elecciones se lleven a cabo el 17 de agosto tienen que ser parte y la obligatoriedad de la clase política de debatirlos y de cumplirlos sobre todo.
Pero cuando tienes estos escenarios de conflictividad, cuando también ya hay voces de generar estados de sitio o estado de excepción en algunos lugares, pues ya se complica el calendario para mí. Entonces, un análisis de que la elección se lleve a cabo, pero que tal vez no cumpla el calendario, no es que uno lo quiere proponer, pero tiene que estar sobre la mesa para que de manera franca se discutan los plazos y sobre todo se tomen decisiones en cada órgano que acompañen para lograr la elección en agosto de este año. Sin embargo, todavía a mí me queda la susceptibilidad de qué efectos van a tener esta escasez de hidrocarburos, qué efectos tiene la falta de seguridad en algunas regiones que puedan implicar un diferimiento de este calendario. Por eso era importante, no esta semana, sino antes de haber tratado estos créditos para que la gente tenga diésel, tenga gasolina, tenga algo de estabilidad económica con estos créditos y podamos estar más tranquilos de lo que estamos en este preciso instante, por una parte. Y por otra parte también yo me pongo a pensar, y esto es una pregunta que le hago a la población por intermedio de tu programa, si bien estamos electoralizados, si bien estamos preocupados porque la salida tiene que ser democrática en este país a través del voto popular, yo no sé también si el 100% de la población está conectada o entiende que va a haber una elección y hay candidatos, porque justamente el problema económico de llevar un pan a tu casa, de saber que ya no te alcanza tu dinero porque la devaluación es demasiado grande respecto a lo que adquirías antes y lo que puedes comprar ahora con el mismo sueldo que tienes, y a eso sumar la falta de diésel, de hidrocarburos, de dólares, no sé si la gente también está el 100% preocupada de esta elección. Por eso es importante generar estos escenarios de estabilidad, de responsabilidad institucional, que lamentablemente, tengo que decirlo, pese a que tenga una reunión mañana, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, sabemos muy bien que esto podía haberse evitado hace semanas atrás, si no hubiera habido estas decisiones intransigentes y sobre todo poco reflexivas de una clase política que le está importando más si va a llegar a la silla presidencial, si va a llegar a ser diputado, si va a repetir ser senador, que darse cuenta que el problema de fondo afecta al bolsillo y a la canasta familiar y sobre todo a la gente boliviana, que es la que está viviendo este estado de zozobra. Y nos quedamos con esas apreciaciones para que nuestro público tenga el comentario final. Muchísimas gracias, diputado. En cualquier momento nuevamente requeriremos de su participación. No, para mí siempre un gusto, como siempre. Gracias por la entrevista y que tenga una excelente jornada. Lo propio para usted, muchísimas gracias. Usted ha escuchado la posición luego de conocerse también la propuesta que tiene como asambleísta Marcelo Pedrazas desde Chuquisaca. Primero presenta un proyecto de ley para el traslado del órgano electoral hasta la capital. Explicaba los motivos y también hacía referencia a cómo desde Sucre se ve y se encara la situación por la cual atraviesa el país.